Bien, vamos a resolver ahora el problema número 22. Es un problema en el que tenemos que tener en cuenta que esta figura no la tenéis que tener en cuenta y tampoco las dos últimas preguntas. Es un problema compendio de todos los que hemos hecho anteriormente y que intentan que seáis capaces de extraer todos los datos a partir de la placa de características. Vamos a comenzar. Nos piden velocidad nominal del motor. La encontramos en la placa de características. 2000, por tanto, velocidad nominal es la de que gira el rotor, 2900 RPM. Apartado B. Velocidad del campo magnético y número de imanes. No se dice nada y por tanto la frecuencia que estamos utilizando es 50 Hz. Por tanto, la primera velocidad, ¿vale?, la de 3000 es la que ya nos vale. Es decir, vamos a ver que las primeras velocidades, las cuatro primeras, que son las más útiles, son 3000, 1500, 1000 y 750. Entonces, la que nos vale es la de 3000. Por tanto, lo que nosotros vamos a decir es que la velocidad del campo magnético, como siempre tiene que ser superior, la única que es superior es 3000. Y por tanto, tenemos número de imanes. Por tanto, ya tenemos contestada la respuesta B. C. Deslizamiento del motor. El deslizamiento del motor en tanto por ciento es la diferencia entre la velocidad del campo magnético y la velocidad a la que gira el rotor expresada en tanto por ciento. Por tanto, este dato lo tenemos y este también. Podemos calcularlo. 3000 menos 2900 dividido por 3000 y multiplicado por 100. Y este valor nos sale aproximadamente 3,45%. Pregunta contestada. Continuamos. D. Tensión de trabajo de las bobinas del motor. La tensión de trabajo viene indicada por la primera tensión que aparece en la placa de características, por tanto, o tensión más pequeña. Por tanto, la tensión de la bobina será de 400 voltios. Tensión nominal. La tensión nominal es la del sistema trifásico. Por tanto, será 400 voltios tensión nominal. Tipos de conexión, estrella o triángulo. Bien, tenemos que la tensión de la bobina tenemos por aquí 400 voltios. Y la tensión del sistema trifásico son de también 400 voltios. Es decir, las dos tensiones son iguales. Por tanto, la conexión que hace mantenimiento de tensión, será la conexión triángulo.
G, intensidad nominal. La intensidad nominal es la que corresponde a la conexión triángulo, es decir, si el triángulo es la que está en este caso la primera, pues será la tensión que nos pone, la intensidad que nos pone aquí, es decir, intensidad nominal 10,55 amperios. Potencia eléctrica. La H. La potencia eléctrica sabemos que es raíz de 3 por U nominal, por I nominal, por el factor de potencia. El factor de potencia lo encontramos aquí y es un valor de 0,88. Fe igual 0,88. Por tanto, aquí tendremos raíz de 3 por U nominal 400 voltios. Intensidad nominal 10,55 y factor de potencia de 0,88. Hacemos la multiplicación y nos sale 6.432 vatios. Recordemos que la potencia en motores se pone en kilovatios y por tanto nos quedará 6,43 kilovatios. Siguiente apartado. Sería el apartado I. Potencia mecánica. Viene indicada en la placa de características. Sería 5,5 kilovatios. Siguiente cuestión. Rendimiento. El rendimiento en tanto por ciento es la potencia mecánica, es decir, la que se puede aprovechar para hacer un trabajo, dividido por la potencia eléctrica, la que consume el motor, y multiplicado por 100. Esto nos va a dar potencia mecánica 5,5 dividido por 6,43 y por 100. Y esto nos sale un valor de aproximadamente 86%. Ahí tenemos el rendimiento. Y por último nos dicen el par motor. ¿Vale? El par motor, recordemos que mide el efecto de rotación que produce sobre el rotor un par de fuerzas. Este efecto de rotación lo podemos calcular a partir de 9,55 por potencia mecánica dividido por la velocidad de rotación del rotor. Recordar, vuelvo a repetir, que aquí tenemos que ponerlo en vatios. Por tanto, si la potencia mecánica son 5,5 kilovatios, aquí tenemos que poner 5.500 dividido por la velocidad de rotación, que es de 2.900 RPM. El valor que nos sale aquí es de 18,11 newtons por metro. Y con esta cuestión finalizamos la resolución del problema. Bien, vamos a resolver el último ejercicio. También un ejercicio completo, es decir, que incluye todos los conceptos vistos en esta unidad de trabajo. Recordemos también que en este caso esta imagen y las últimas dos preguntas no se tienen que contestar. Bien, comenzamos. Velocidad
nominal del motor. Está indicada en la placa de características. Por tanto, la velocidad nominal, recordemos que es la velocidad a la que gira el rotor. 1400 RPM. Velocidad del campo magnético y número de imanes. Bien, estamos a 50 Hz y por tanto las velocidades más usuales de los motores son 3000, 1500, 1000 y 750. De estas cuatro, la más cercana y que sea superior a 1400 es la de 1500. Por tanto, pondremos la velocidad del campo magnético de 1500 RPM. Y esta velocidad le corresponde a dos imanes. P igual 2 imanes. Por tanto, resuelta la parte B. C. Deslizamiento del motor. Bien, el deslizamiento en tanto por ciento es ns menos nr dividido por ns y por 100. 1500 menos 1400 vueltas partido 1500 y por 100. Y el valor que nos sale es de 6,67% el deslizamiento. Apartado número D. Tensión de trabajo de las bobinas. Recordar que la tensión de trabajo viene indicada por la tensión más pequeña de las dos que hay en la placa de características. Por tanto, 230 voltios. Podríamos, si quisiéramos aquí, la pondremos aquí. 230 voltios. Tensión nominal. Bien, la tensión nominal es la del sistema trifásico, es decir, 400 voltios. Tipos de conexión, estrella o triángulo. Vemos que en este caso hay que dividir por raíz de 3 para obtener la tensión de bobina. Por tanto, la conexión que nos facilita esto es una conexión estrella. Recordemos que la conexión estrella hay que unir los terminales inferiores y los superiores van al AL1, a la fase 2 y a la fase 3. Intensidad nominal. La intensidad que consume el motor en conexión estrella. Entonces, vemos que la estrella es la segunda y por tanto la segunda intensidad corresponde a 3,47 amperios. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica pues es la formulita raíz de 3 por un nominal, por intensidad nominal, por factor de potencia. El factor de potencia viene indicado en la placa de características del motor y es de, en este caso, de 0,79. Por tanto, aplicamos valores 400 por 3,47 y por 0,79 y nos sale un valor de 1899 vatios. Si expresamos en kilovatios, pues nos saldrá 1,9 kilovatios. Continuamos.
potencia mecánica o nominal del motor, el valor I. Sabemos que la potencia que indica la placa de características es la potencia nominal, que en este caso es de 1,5 kilovatios. Por tanto, aquí tendremos que poner potencia nominal, que es la potencia mecánica, que es 1,5 kilovatios. Continuamos con la J, el rendimiento. El rendimiento en tanto por ciento, pues será la potencia mecánica o útil, la que se puede convertir en trabajo, por la energía que consume el motor, que es la potencia eléctrica y multiplicada por 100. En este caso, podemos ponerlo en kilovatios, porque recordemos que para los rendimientos lo único imprescindible es que la unidad de aquí y la de aquí sea la misma. Si hacemos esta división, nos saldrá un 79%. Pregunta J contestada. Y por último, el par motor. Volvemos a... El par motor cuantifica la capacidad de provocar un giro de este par de fuerzas que están aplicadas sobre el rotor del motor. Entonces, lo podemos calcular a partir de la potencia mecánica y de la velocidad de rotación del rotor. Es decir, 9,55. La potencia mecánica es 1,5 kilovatios. Recordemos que aquí hay que ponerla en vatios y la velocidad de rotación es de 1400 vueltas. El resultado es de 10,23 newtons por metro. Y con esto terminamos la resolución de problemas de motores de inducción correspondientes a la unidad de trabajo 6.